y recibí una llamada en clase, ¿no? Entonces me salí de la clase. Mi primera entrevista de trabajo fue cuando me hablaron a mi teléfono celular cuando yo estaba en una clase en el TEC. Y muchas relaciones, ¿no? Internacionales. Muchas relaciones internacionales, muchas relaciones que se mantienen solamente con saludar a alguien de vez en cuando. Muchos compañeros que tuve en la maestría son militares de Estados Unidos, ¿no? Pues tengo amigos del Navy, Air Force y Army, ¿no? De los tres. Y a ellos los conocí de haber ido a la maestría. Hay que saber decir que no y también hay que saber recibir un no por respuesta. Aprendan siempre abiertos a aprender, siempre abiertos a escuchar. Si te piden que hagas algo, hay que ir a hacerlo y aprender y saber el por qué te lo piden, ¿no? Oye, si escuchas algo nuevo allá afuera, éntrale a aprenderlo. El consejo es, métanse hasta en lo que no les importa. Lo peor que te pueden decir es que te digan, aquí no te metas y listo. Bienvenidos a este capítulo número 2 de Born to Build. Tenemos como invitado especial a Pablo Algara, quien ha tenido una trayectoria de mucho éxito en su vida profesional, ha interactuado y ha tenido posiciones de muy alta responsabilidad en empresas muy importantes como Cemex, como Desarrollos Delta, como MRP y la actual empresa con la que está. Entonces es muy importante que te quedes con nosotros, que escuches su experiencia, te va a platicar de muchos temas. Qué tan importante es estudiar una maestría, por ejemplo, él la estudió en Stanford y creo que sin duda va a enriquecer mucho lo que te va a platicar a lo que tú estás buscando como egresado en esta parte del desarrollo de tu carrera en esta industria de la construcción o la industria inmobiliaria. Quédate con nosotros, va a estar súper interesante estos 40 minutos del podcast. Doy gracias a Dios que tenemos aquí el segundo episodio de este podcast que se llama Born to Build. Estamos aquí en el Build Environment Maker Space, que es un área que se ha desarrollado aquí dentro del TEC de Monterrey para enfocarnos a la construcción 4.0 y hoy tenemos de invitado al ingeniero Pablo Algara y bueno, creo que es muy interesante lo que nos va a platicar en este podcast. Pongan mucha atención, tiene muy buenas experiencias, una excelente trayectoria profesional y queremos que nos escuches, que aprendas de lo que aquí los invitados van a comentarles y sin duda va a ser enriquecedor este tiempo que vamos a tener aquí con Pablo Algara. Pablo, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto, me motiva, me halaga que me hayan invitado. Me encanta regresar al TEC. Por mala suerte no puedo venir tan seguido como quisiera, pero me encanta entrar y me encanta... Bueno, pues vamos a empezar con los recuerdos. Perfecto. ¿Qué te acuerdas de la carrera de ingeniería civil de tu época? Pues mira, yo te diría, yo soy potosino, entonces los primeros 3 semestres de la carrera los hice en San Luis, donde solamente había ingeniería industrial. Entonces yo estuve llevé clases, la clase de calidad era calidad en ingeniería industrial y llevé algunas cosas así. Y pues cuando llego yo en enero de 1998 al campus Monterrey, pues llevaba yo clases de mecánica de fluidos, de métodos numéricos, de mecánica de sólidos 1, y otras 3 o 4 que fueron una locura, pero pues muy interesante. Mis recuerdos eran mi primer día sin haber visto a nadie de los que ahora son mis compañeros y mis amigos en aulas 3, allá abajo en el primer piso, métodos numéricos, fue así como mi primera clase y luego de ahí empezamos a hacer amigos y empezamos a hacer pues grandes relaciones que hoy siguen. Tengo muchos amigos, empezando por ti, porque tú y yo éramos compañeros, en las que siguen después de 25, 27 años que estábamos aquí estudiando. Me acuerdo de varias cosas. Claramente, por ejemplo, hacíamos muchas cosas. Hacíamos las clases y los exámenes, pero éramos de la sociedad de alumnos y jugábamos béisbol y jugábamos softball y jugábamos tochito y jugábamos en los intramuros y con los equipos de los civiles y con los equipos de San Luis y con los equipos de no sé qué. Entonces hacíamos muchas cosas, organizábamos el simposio y era de la sociedad de alumnos y hicimos el puente de palitos de madera, que alguna vez me tocó ser el verdugo, ¿no? Del puente de palitos de madera, entonces yo era el verdugo y que les daba crán a los puentes. Pues muy interesante, hacías de muchas cosas, ¿no? Además de estar pues con una intensidad importante en el estudio y en las clases, y había clases, digamos, en las que te iba mejor y había clases que les tenías que poner más galleta. Incluso
yo me acuerdo así que solamente no dormí para un examen y juré nunca volverlo a hacer, ¿no? Ahí sí mi recomendación, duerman para los exámenes, ¿no? Creo que eso sería muy interesante. Pero eso te diría que eso me acuerdo, ¿no? Cosas muy variadas, con mucha gente, con gente de otras carreras, ¿no? Tenía yo muchos amigos, de los mismos amigos de San Luis, que eran de otras carreras y vivíamos juntos y teníamos ahí amigos en común, y se hizo un ecosistema bien interesante alrededor de la carrera, alrededor de la ingeniería civil, alrededor de la comunidad que teníamos de amigos ¿no? Entonces, padrísimos, son recuerdos súper padres, súper interesantes. ¿Algún profesor que te acuerdes así, memorable? Pues Crespo, claramente, ¿no? Crespo, claramente. A mí, en lo personal, yo hice como una liga. Me gustaba mucho la clase del doctor Fonseca, ¿no? Aunque no me dedico ni a vías terrestres ni a nada de eso, como que su manera de enseñar para mí lo hacía muy fácil, ¿no? Entonces yo llevé topografía y yo llevé vías 1 y vías 2 con él, ¿no? Entonces como que a mí él se me hacía muy fácil, y un gran maestro. Hacía una calidad de los dibujos en el pizarrón que te hacían entender las cosas, ¿no? Esa, y con el doctor Yeomans creo que también fue así muy... Me acuerdo del tema del punzonamiento de las columnas en las losas, y todavía me acuerdo de estar tomando apuntes, haciendo los cálculos y poniendo atención, ¿no? Ok. Y bueno, pregunta, ¿cómo fuiste preparando para el egreso de la carrera? También fue un poco medio de oído, digamos, ¿no? Yo, aunque me gusta la parte técnica del diseño estructural y me iba bien en las clases, yo sabía que a mí me gustaba mucho más esa parte como de ordenar y de coordinar algunas cosas, ¿no? Entonces hice el diplomado que se daba en aquel entonces, que era de Administración en la Construcción. Llevé una clase de impuestos, llevé una clase de contabilidad financiera, ¿no? Creo que la clase de impuestos es una de las que más me ha servido en la carrera, ¿no? O en mi carrera profesional. Y pues fue un poco tratando de medio pensar que iba hacia allá, ¿no? Yo tenía dos cosas claras. Una era, yo quería hacer una maestría, ¿no? Pues ahí hay un tema importante de que mis papás, ambos hicieron una maestría, y los dos son muy metidos en el tema del estudio. Y dos, yo quería hacer un tema de construcción, pero de su coordinación y su orden y su control correcto, ¿no? Entonces, por ahí fui haciéndolo. Apliqué a una vacante que salía en la bolsa de trabajo del TEC en aquel momento, que te tenías que meter en la computadora a buscarla. Y me acuerdo mucho, empezaban los teléfonos celulares. Entonces yo tenía un telefonito Nokia, no sé qué, y estaba yo en clase y recibí una llamada en clase, ¿no? Entonces me salí de la clase y era una llamada en la que me decían que me buscaban para una entrevista. Mi primera entrevista de trabajo fue cuando me hablaron a mi teléfono celular cuando yo estaba en una clase en el TEC, ¿no? Y pues obtuve la chamba y ahí estuve un año haciendo construction management, ¿no? Entonces, muy interesante, muy interesante. Y después tuviste la oportunidad de entrar a una gran empresa, ¿no? Recuerdo. Sí, bueno, primero estuve en esa empresa que era una pequeña firma de construction management, y luego de ahí yo empecé mi proceso de la maestría primero, okay, ¿no? Entonces me eché, pues el proceso dura más o menos un año, porque además tienes que ir haciendo dos procesos en paralelo, ¿no? El proceso de la admisión a las universidades y luego el proceso de que te den las becas o la beca para hacerlo, ¿no? Mi papá me había dicho, yo con mucho gusto te ayudo a pagarte un boleto de avión y un mes de vida en tu maestría, ¿no? Porque realmente pues ese era el acuerdo, ¿no? Y entonces yo empecé a buscar la beca y las admisiones a las universidades. Apliqué a 3 universidades, apliqué a Purdue, a Illinois en Urbana-Champaign y a Stanford, ¿no? Las primeras 2, la maestría se llamaba Construction Management tal cual, y la tercera aún se llama el programa Design Construction Integration, que era un poco más técnica, pero digamos más ligada al tema de la unión entre el diseño y la construcción. Y pues me admitieron en las 3 universidades. Además todo era vía correo postal. O sea, tenías que mandar tus... fui a la biblioteca de Benjamin Franklin a hacer mi examen del GRE y todo lo demás, y pues después esperar a que llegara una carta de las universidades. Entonces me llegaron las 3 cartas de las 3 universidades, pues a lo mejor 2 o 3 meses después. O sea, ¿en las 3 quedaste? En las 3 me admitieron. El problema fue que cuando yo estaba en mi proceso de buscar la beca,
el CONACYT, en ese entonces el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tenía un programa muy importante para becar a alumnos que estuvieran en áreas técnicas, ¿no? De ciencia y tecnología específicamente. Entonces no becaban a nadie que quisiera hacer una maestría de administración, ¿no? En aquel momento mucho por los MBAs, ¿no? Entonces como 2 de mis 3 programas se llamaban Construction Management, esos 2, en automático el CONACYT los canceló. Me dijo, ahí no te puedes ir, solamente te puedes ir a Stanford. Dije, bueno, pues ni modo, me tengo que ir, ¿no? Entonces, bueno, pues claramente hubiera sido la universidad que yo hubiera elegido si me hubieran dado la beca para cualquiera de las 3. Conseguí la beca del CONACYT, conseguí una beca del Banco de México y conseguí una beca de la Sociedad de Exalumnos de Stanford en Monterrey para poder pagar todos mis estudios de la maestría en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo me fui 8 días después de la caída de las Torres Gemelas. Desde ahí empezó un tema complicado, ¿no? Entonces, yo me iba a ir el 12 de septiembre y me fui como hasta el 20 de septiembre del 2001 y estuve 1 año y medio más o menos en la maestría con un tema interesantísimo de conocer a gente de todos lados. Ahí sí me tocaron compañeros turcos, hindús, egipcios, franceses, muchos, muy interesante, muchos compañeros que tuve en la maestría son militares de Estados Unidos, ¿no? Entonces tengo amigos del Navy, Air Force y Army, ¿no? De los 3. De hecho, una de mis compañeras es la comandante de la región del Pacífico Sur de Estados Unidos en la Marina, ¿no? Y es pues, una chava súper exitosa dentro de su carrera militar, ¿no? Y ella es ingeniero civil. Entonces, muy interesante, y regresé, y entonces ahí fue cuando me tocó... Pregunta antes. Ajá. A veces como que los chavos quieren o no quieren estudiar maestría. ¿Por qué sí vale la pena estudiar una maestría y una buena universidad? Ves las cosas desde otro punto de vista, te enseñan a ver las cosas desde otra manera. Nosotros llevamos toda la vida en México haciéndolo de la misma manera y allá lo ves no solo de la manera en la que la escuela te lo enseña, sino lo ves desde el punto de vista en el que le enseñaron la ingeniería civil a un griego y a un turco y a un francés y a un chileno de manera distinta, ¿no? Uno de mis mejores amigos de la maestría, realmente él no era ingeniero civil, él era ingeniero metalúrgico, griego, ¿no? Pero hoy es un cuate que está a cargo del business development de una empresa inglesa de construcción y vive en Abu Dhabi. Pues, no, así se fue haciendo y hacíamos las cosas de distintas maneras. Entonces empiezas a ver como que se te expande la mente desde el punto de vista en el que recibes información y recibes mecanismos distintos de atacar problemas, de resolver situaciones, de negociar, ¿no? Me acuerdo mucho, había tantas cosas que hacer en equipo que había días que nos teníamos que juntar a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces nos juntábamos a las 6 de la mañana porque era la única hora en la que todos podíamos. Entonces, sin duda hay que hacer la maestría. Si se puede hacer en una universidad de primer nivel, hace una gran diferencia, te abre las puertas. Ya hay un proceso, las universidades ya hacen un proceso de selección. La gente que entra a las universidades, las empresas ya tienen camino andado en su proceso de selección de la gente, por los perfiles, por las calificaciones, por la capacidad de enfrentarse a los problemas, ¿no? Entonces yo te diría, sin duda hace una gran diferencia. No tiene que ser una universidad en Estados Unidos a fuerza. Las universidades inglesas, las universidades francesas hacen tremenda ingeniería civil. En algunas cosas las universidades israelíes, por ejemplo, ¿no? Tienen un tema de hidráulica espectacular. Y acabo de ver que hay un cuate de la Universidad de Libia que entró a ser un vice president en una compañía muy importante de coches eléctricos, ¿no? Entonces, o sea, te hace así. Y esta empresa muy importante de coches eléctricos, la que es la vicepresidenta de construcción, era mi maestra en la Universidad de Stanford, ¿no? Entonces, por eso estoy yo en contacto con esa marca de coches eléctricos americanos, ¿no? Porque pues, de ahí lo vas viendo y lo vas aprendiendo y vas tejiendo una red de cosas que vas creciendo, ¿no? Y muchas relaciones, ¿no? Internacionales. Muchas relaciones internacionales, muchas relaciones que se mantienen solamente con saludar a alguien de vez en cuando, a mí, por ejemplo, en lo personal me ha ayudado mucho LinkedIn como el mecanismo de mantenerte presente. No necesitas saludar a Juan Pablo Solís en LinkedIn.
Si tú haces una publicación específica y el algoritmo te empieza a entender cómo funcionas, pues a Juan Pablo le va a aparecer mi algoritmo y seguramente a mi amigo griego que vive en Dubái y a mi amiga que es la comandante de las fuerzas del sur, del Pacífico Sur, le aparecen mis publicaciones, ¿no? Entonces sí es una red bien importante y a ellos los conocí de haber ido a la maestría, ¿no? De haberme ido a la maestría. Entonces muy interesante y se hace una red importantísima. De hecho, en la misma Universidad de Stanford, que en aquel momento era la número 1 en ingeniería civil, los maestros te decían, no importa el nombre de la universidad, importa el nombre de la persona que está a tu lado, ¿no? Había un maestro específicamente que lo decía mucho, porque decía, con esas personas es con las que vas a hacer negocio. Tú no vas a hacer negocio con la empresa, vas a terminar haciendo negocio con la empresa, pero para llegar a esa empresa tienes que empezar primero a llegar por la persona, ¿no? Entonces, claramente las relaciones interpersonales son una pieza clave en la ingeniería civil y en todas las carreras. Ok. Y ahora sí, llegaste a esta empresa, ¿no? Ahora sí, regresando de la maestría, y ahorita también vamos a ligar, van a ver que van a ver muchas cosas ligadas de todo esto que les platico. Yo tenía muy claro, cuando yo me fui a la maestría, yo llevaba ya tiempo con mi novia, que es ahora mi esposa. Ella es potosina y vivía en San Luis. Entonces yo vivía en Monterrey, yo iba a San Luis a verla, regresaba, ¿verdad? Y entonces una de las razones por las que regresé a México y no busqué trabajo fuera de México fue por regresar a estar con ella, ¿no? Entonces yo regresé a trabajar a México y regresé a buscar trabajo a México, no trabajar, a buscar trabajo a México. Y entonces regresé, y entonces yo tenía un muy buen amigo que es arquitecto del TEC, y él vivía en la Ciudad de México. Le dije, oye, pues tengo 2 o 3 entrevistas, dame chance de quedarme en tu casa a dormir en lo que pues, voy un día a una y un día a otra. Me dijo, sí, por supuesto. Él trabajaba en Cemex en ese momento. Entonces le dije, oye, no seas malo, consígueme una entrevista en Cemex. En ese momento era 2002, ¿no? Cemex estaba en el proceso de crecimiento muy importante. Entonces me decía, Pablo, no hay manera. O sea, todo el mundo quiere entrar a trabajar a Cemex, todo el mundo está buscándolo. Y la cosa más increíble del mundo, yo iba en un taxi camino a una entrevista en la Ciudad de México y en mi celular Nokia, nuevamente, me habla mi amigo, el arquitecto, me dice, Pablo, no sé cómo lo hiciste, pero quieren a un ingeniero civil que tenga maestría, que pueda entrar a trabajar a Cemex. ¿Puedes ir ahorita a una entrevista? Le dije, por supuesto que sí. ¿No? Entonces hablé a mi otra entrevista a decirles que no podía ir ahorita, que si me la recalendarizaban. No me acuerdo si me la reagendaron o no, pero fui a la entrevista de Cemex. Entonces fui a una entrevista de Cemex en México. Esto era en las oficinas en México. Fui a una entrevista con Cemex y luego, después de eso, me regresé a San Luis, a casa de mis papás, y luego me llamaron a una entrevista en Monterrey y en octubre del 2002 entré a trabajar a Cemex aquí en Monterrey, ¿no? Entonces, pues espectacular, porque además me tocó entrar a trabajar a la empresa que todos los ingenieros, en aquel entonces era muy poco el contacto con empresas extranjeras, ¿no? Pero era la empresa que todo el mundo quería trabajar y era un poco raro, porque además en Cemex no hacen ingeniería civil. En Cemex producen cemento que luego se convierte en concreto, que luego va a las obras, ¿no? Pero en aquel momento tenían un programa muy interesante que era un área que le llamaban desarrollo comercial, que realmente era un área muy específica para temas que evolucionaron del proceso del diseño de pavimentos de concreto hidráulico. ¿Por qué? Porque los pavimentos de concreto hidráulico ocupan muchísimo volumen de concreto. No, pues si tú haces la cuenta de 21 metros de calzada por 40 centímetros de espesor por 150 kilómetros de longitud, son centenas de miles de metros cúbicos y por consiguiente centenas de miles de toneladas de cemento que se mueven, ¿no? Entonces había un área muy importante de pavimentos de concreto. Y entonces me tocó aprender a diseñar y construir pavimentos de concreto. Me tocó aprender tengo mi certificado técnico grado 1 de supervisor de obras de concreto. Y yo en Cemex era una cosa espectacular. Yo vivía feliz de la vida. Yo traía mi camionetita de Cemex, entonces yo iba desde Tampico, Ciudad Victoria, Matamoros, Reynosa, Laredo, Piedras Negras, Ciudad Acuña, Saltillo, Torreón y Durango. Y Monterrey. Esas eran las ciudades que ¿Todavía no estabas casado? Todavía no estaba casado, aunque me casé en 2004.
¿no? Entonces me casé en 2004, entonces todo esto que yo viajaba empezó a disminuir un poquito y empezamos a tratar, entonces nos casamos y nos venimos a vivir a Monterrey. Mi esposa es médico y dijo, bueno, pues órale, vamos a vivir a Monterrey, ¿no? Entonces, pues muy interesante porque era la vida de recién casado en Monterrey, trabajando yo en Cemex, pero padrísimo, la verdad. Con Cemex yo le tengo un tremendo cariño y una camiseta bien puesta y un tema, todavía lo sigo mucho, ¿no? Van a cambiar de CEO ahora pronto, el 1 de abril. Entonces, muy, muy interesante, le aprendí tremendamente. Tengo gran relación con el que era mi jefe en su momento, que hoy sigue trabajando en Cemex. Es un gran tipo, ¿no? Y nos ha tocado seguir encontrándonos ahí en el camino y ha sido una empresa que a mí me enseñó brutalmente a trabajar en equipo, a aguantar, ¿no? Pues a demostrar y a cumplir objetivos y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, bien interesante. Excelente. Pues tuviste una trayectoria en Cemex, pero después te fuiste a otro sector de la construcción que es el desarrollo, ¿no? Correcto. El desarrollo inmobiliario. Correcto. ¿Cómo fue esa transición? Pues muy interesante porque después de Cemex, un amigo mío de la maestría, un compañero mío de la maestría que éramos amigos, me invitó a trabajar a México, a una constructora muy grande de la cual él es director general. Estuve un año en México y no compaginamos muy bien como tema, digamos, de cultura organizacional. Entonces le dije, oye, ¿sabes qué? Pues me hicieron una oferta en otro lado y entonces me dijo, ¿sabes qué? Creo que es lo mejor. Creo que a todos nos conviene mucho más, en lugar de deteriorar nuestra relación personal, pues mejor, y yo le agradezco brutalmente porque me abrió las puertas para entrar a la Ciudad de México, que yo no conocía, y me abrió las puertas para entrar al desarrollo inmobiliario, ¿no? Entonces, a partir de 2007, yo entré a una empresa que se llama MRP, que es una empresa que es desarrolladora y operadora de centros comerciales, ¿no? Entonces, en 2007 a mí me tocó ingresar a MRP para hacerme cargo de varios proyectos de desarrollo inmobiliario, en el que no solo ves el proceso de la construcción, sino también ves el mecanismo de control para tratar de asegurar que los ingresos pronosticados se cumplen y los tiempos se cumplen, ¿no? Y entonces ves el retorno sobre la inversión de cada uno de los proyectos. Además, de manera muy interesante, en 2007 estábamos manejando dinero del Fondo Soberano de Singapur, que se llama GIC, que ayer me enteré que es el 7º fondo soberano más grande del mundo. Y hoy, 18 años después, en otra empresa distinta, estoy trabajando, manejando dinero del mismo fondo soberano que empecé a trabajar hace 18 años. Entonces, todo este tema de los bienes raíces, pues lo empecé a aprender en 2007 y hoy yo te diría, pues llevo 18 años o 19 años haciéndolo y es brutalmente apasionante. No, me ha tocado hacer centros comerciales, me ha tocado... Pero si quieres platicarnos un poquito cuántos, porque pues no siempre tenemos aquí la oportunidad de... Yo creo que alguna vez he intentado hacer la cuenta, pero así específicamente que yo estuve a cargo del proyecto del centro comercial fueron como 32 proyectos, ¿no? Y me tocó además de manera lateral poder estar involucrado en alrededor de otros 10 o 12 a lo mejor, ¿no? Entonces yo te diría cerca de 50 centros comerciales, además muy interesante porque me tocó hacerlos en toda la geografía de México, desde muy chiquitos, ¿sí? Una bodeguita horrera sola o un centrito comercial con algunos localitos comerciales a la parte de enfrente, hasta hacer un centro comercial de 200,000 metros cuadrados en la Ciudad de México o ese se llama Patio Santa Fe, o luego me tocó hacer otro en el sur de la Ciudad de México, que además teníamos una liga o teníamos un socio comercial en el que nosotros construimos el centro comercial y él construyó después un edificio de oficinas de 100,000 metros cuadrados arriba del centro comercial, ¿no? Entonces, tratar de hacer esa liga de cosas de manera muy interesante. En ese centro comercial específicamente con la torre de oficinas nos pasaron dos cosas muy interesantes. Por ejemplo, una era, estábamos haciendo la excavación que íbamos a excavar 5 niveles de sótanos. Y pues de repente llegamos al sótano 3 y la excavadora pues encontró concreto, ¿no? Y entonces dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Pues entonces empezamos a destapar y era la parte superior de un tubo de concreto
Le hicimos un hoyo al tubo de concreto y era un tubo de concreto de 5 metros de diámetro, ¿no? Cruzaba en una esquina el terreno, no sabíamos de qué era, no estaba en ninguna escritura, no estaba en ningún lado. Y entonces dijimos, pues, ¿qué hacemos? Entonces dijimos, esto se va a quedar ahí. No puedo pensar en ir con la autoridad a decirle, porque entonces me va a decir, espérame, déjame investigo qué es, ¿no? Llevaba ahí no sabemos cuántos años. La teoría era que era una cámara de alivio de la excavación del drenaje profundo de la Ciudad de México, que pasa a un ladito de ese predio en el que estábamos. Entonces ahí era donde las excavadoras podían meterse para que pasaran en el otro sentido, y había ahí como cambio logístico, y ahí ponían oficinas, y ahí ponían almacenes del gran túnel del drenaje profundo de la Ciudad de México. Entonces lo que hicimos fue, íbamos en el sótano 3, en el otro 70% del terreno excavamos hasta el sótano 7 en lugar del sótano 5, y pues en el sótano, ella acá se quedó en el sótano 3 y así quedó, y así está, y lleva 10 años así y no ha pasado nada, ¿no? Okay. Y luego, bueno, transicionaste de MRP, te regresaste a Monterrey como director de un desarrollador. Primero, digamos, yo cuando estuve, yo llevaba ya 10 años en MRP, yo llevaba un tema de decir, creo que ya puedo, prácticamente conozco todas las aristas que están en un proyecto comercial. Me tocó hacer proyectos grandes, proyectos chicos, proyectos en playa, proyectos en zonas arenosas y rocosas, y en montaña, con muros de contención, sin muros de contención, con todo, ¿no? Y entonces dije, creo que en lugar de enfocarme, yo quería como abrir el abanico, ¿no? Y entonces salió una oportunidad de regresar a Monterrey a trabajar en Grupo Delta, ¿no? Grupo Delta, digamos, el área más conocida es Desarrollos Delta específicamente, pero Grupo Delta es una empresa muy grande que tiene dos empresas administradoras de fondos, una en Estados Unidos y una en México. Tiene una empresa desarrolladora, tiene una empresa comercializadora y tiene una empresa que es la dueña y operadora de los activos de la compañía, ¿no? Entonces a mí me invitaron primero a trabajar en la segunda empresa, que es la empresa administradora de fondos en México, ¿sí? Entonces teníamos dinero de las Afores mexicanas para invertir en proyectos de bienes raíces, ¿sí? Entonces estábamos buscando desarrollos industriales y desarrollos de vivienda, y desarrollos de vivienda vertical y de vivienda horizontal, y estábamos buscando desarrollos comerciales, y estábamos buscando desarrollos de varios tipos, ¿no? Y el desarrollador, para ese fondo, el desarrollador que desarrollaba vivienda vertical para venta era el propio Desarrollos Delta, que era una empresa hermana, ¿no? Y las Afores, en su mecanismo de control, te piden que si hay una parte relacionada, bueno, pues cumplas con ciertos requisitos de demostración de no conflicto de interés y cosas así. Entonces ahí lo empezamos a hacer, ¿no? Entonces yo estuve como 1 año y medio en el CECADE, en Deltac, que es parte del Grupo Delta, y un día me habla Federico Garza Santos, que me dice, oye, ven a mi oficina. Yo dije, híjole, ¿y ahora qué hice, no? Y entonces me dice, en noviembre del 2019, me dice, oye, quiero proponerte a ver si te haces cargo de la empresa desarrolladora, que era la que ejecutaba los procesos de diseño, construcción y venta de los edificios de departamentos. Me dice, ve y piénsalo y platícalo, y me dice mañana. Le dije, no, ya sé y sí quiero, ¿no? Entonces le dije, sí quiero. Me dijo, ¿no lo vas a platicar con tu esposa? Le dije, no, esto ya, sí quiero. Claramente a mí me gustaba mucho más la parte operativa del desarrollo inmobiliario, más que la parte específica de ser el dueño del dinero y que te reporten a ti, ¿no? Entonces entré, digamos, a otra empresa del mismo grupo a hacerme cargo del proceso de desarrollo inmobiliario, de los edificios y de los fraccionamientos. Entonces me tocó hacer 4 edificios en Vía Cordillera, la 4ª fase de Cordillera Residencial, hicimos el edificio de Lucía, que está en el canal de Santa Lucía. Tienen un programa muy interesante de desarrollo de planes maestros, ¿no? Que es esta idea de desarrollar grandes lotes de tierra, e ir haciendo el proceso evolutivo de decir, pues hay que meterle mucho dinero a hacer
las instalaciones subterráneas de todo este gran lote de tierra y luego pues poquito a poquito ir haciendo un edificio y luego el otro y esa es una bola de nieve que va creciendo en valor, en nombre, en ubicación y sobre todo, y Delta lo hace muy bien, crece en una sensación de comunidad, ¿no? La gente que vive ahí, la gente que vive, digo, los que tienen la oportunidad de conocer Vía Cordillera es esa comunidad en la que no hay muros, los lobbies de los edificios salen directamente a la calle, no hay 7 filtros, ¿no? Hay un tema de apertura y de visibilidad hacia la calle, de sensación de yo vivo ahí, conozco a mis vecinos y de una escala relativamente baja, ¿no? No son edificios brutalmente altos, es una escala baja para que tú te puedas sentir como parte, no viviendo a la sombra de los edificios, sino viviendo en medio de los edificios. Delta hizo un gran parque lineal, encauzamos una cañada y luego arriba le hicimos un parque en distintos desniveles y ha funcionado brutalmente bien. Y entonces esa sensación de poder ayudar a que las comunidades realmente se generen hacia afuera y no como tortuga hacia adentro, súper interesante, súper interesante. Tuviste una excelente trayectoria en Delta y después regresas a la Ciudad de México en tu actual posición. Correcto. Un poco ya habíamos platicado, yo soy de San Luis, mi esposa es de San Luis, y específicamente pasó un tema, mi papá murió en 2021, y entonces, bueno, pues estábamos en ese tema de saber que los papás de ambos están en el proceso de crecimiento y en algún momento salió una oportunidad para regresarnos a vivir a San Luis, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me ofrecieron un tema de una chamba allá que cuando yo llegué nos dimos cuenta de ambos lados, tanto de la compañía como del mío, que no iba a hacer clic, ¿no? Tenemos maneras distintas de pensar y de atacar los problemas y en ese instante yo me puse a buscar trabajo. La ventaja es que mi esposa y mis hijas todavía no se habían ido a vivir, todavía no habían hecho la mudanza. Esto era todavía febrero del 2023. Y me puse a buscar chamba y en junio de 2023 llegué yo a CCLA, que es una empresa que con el dinero del mismo Fondo Soberano de Singapur desarrollamos edificios de vivienda para renta, ¿no? Entonces aquí no hay un tema de que te deshaces de los inmuebles y quieres hacer, digamos, un retorno sobre tu dinero de manera muy corta. Aquí realmente es un tema como a largo plazo en el que vas creciendo el portafolio y poniendo más edificios dentro de un portafolio en el que puedas tratar de tener ingresos estabilizados por renta de muchísimos departamentos. Nuestros edificios, el edificio más pequeño que tenemos tiene 217 departamentos y tenemos un edificio que tiene casi 600 departamentos, ¿no? Entonces, ahorita tenemos como 3.200 o 3.500 unidades en operación. Entonces, está muy interesante porque a la hora de diseñar, y tú le dices a los diseñadores que es departamentos, te los quieren diseñar como departamentos para venta. Pero no es así, porque como nosotros somos los que nos quedamos operando el edificio, el costo de operación, la facilidad de mantenimiento de los sistemas, la durabilidad de los acabados de los sistemas, de los elevadores, de las bombas, influye mucho. ¿Por qué? Pues porque yo voy a ser el que va a tener que pagar los reemplazos de los elevadores, cosa que no sucede en la vivienda en venta. Normalmente la vivienda en venta tú le entregas al condominio y el condominio te recibe todo y después ellos se hacen cargo de su mantenimiento, de su operación, de su cambio si es necesario, de su buen o mal mantenimiento, ¿no? Aquí tú eres dueño de todo el edificio y tienes que poder hacer un perfecto mantenimiento y tratar de disminuir al mínimo tu costo operativo. Entonces nuestro negocio se parece mucho más a la hotelería, ¿no? Porque la hotelería tiene este mismo componente de decir, yo quiero que mi mantenimiento sea el mínimo y maximizar mis ingresos, ¿no? Pero es una disciplina todavía, yo te diría, no tan desarrollada dentro del proceso de diseño en México. Los diseñadores en México todavía no lo tienen muy claro qué significa la vivienda en renta, ¿no? Por estos componentes. Entonces estamos en ese proceso también un poco de aprender todos a hacer el proceso de diseño y su proceso de ejecución. En nuestros edificios, por ejemplo, tenemos calderas centrales y tenemos medidores de agua
agua fría, agua caliente y luz para cada departamento, porque pues, a cada uno de los inquilinos le haces un cobro de su agua caliente, agua fría y luz, pues porque consumen de manera distinta, ¿no? No es como en un hotel. Tú en un hotel llegas y puedes dejar la llave abierta si quieres y pues te cobran lo mismo que el vecino de cuarto, ¿verdad? Acá no. Acá, además hay un tema fiscal muy interesante porque no puedes hacer contratos de menos de 6 meses, porque si hicieras contratos de menos de 6 meses caerías en un tema de tener que cobrar IVA y impuestos sobre hospedaje, lo cual te sacaría del target de mercado. Entonces es un negocio súper interesante, súper interesante, y tener que rendirles cuentas a gente tan institucional como GIC, que es el Fondo Soberano de Singapur, nos ayuda a estar pues, actualizados, ordenados, tratando siempre de mejorar. Hemos encontrado temas muy interesantes de poder usar pisos vinílicos de alta especificación en lugar de tener que hacer porcelánicos. Entonces son mucho más rápidos y mucho más baratos, ¿no? Mucho más limpios. La modularización de las cocinas, de los closets, ¿no? Tenemos una discusión en la oficina de que si hacemos puertas de los closets abatibles o corredizas, las corredizas claramente en nuestras ubicaciones que son pequeñitos los departamentos, pues las corredizas te ayudan a ahorrar espacio. No a todo el mundo le gusta, entonces es un tema muy subjetivo, ¿no? Decimos, oye, si ponemos canceles o cortinas de baño, ¿no? Entonces las cortinas de baño, pues sí, pero, ¿no? Pero pues el cancel cuesta 10,000 pesos cada uno contra 1,000 pesos de la cortina, ¿verdad? Entonces hay que... Y es parte de ir haciendo esa repetición de los edificios y depende mucho la ubicación en la que estés y depende mucho el nivel al que quieras atacar en tu ubicación dentro de la ciudad. Tenemos edificios en Guadalajara, en Monterrey y en la Ciudad de México. Nos hemos encontrado con cualquier tipo y cantidad de problemas, ¿no? Edificios espectaculares, con unas soluciones de fachadas espectaculares, pero que son muy complicadas, ¿no? Entonces, a veces decimos, chin, pues a lo mejor debimos de no haber hecho esto, pero el edificio se ve espectacular, ¿no? Entonces, pues hay aprendizajes todos los días y seguimos aprendiendo. Y bueno, para finalizar, ¿qué consejos le darías así de vida, profesionales, aquí a los que están estudiando todavía, a los que recién egresan y están buscando un desarrollo tan exitoso como el tuyo? Ya han pasado unos más de 20 años, ¿no? Más de 20, y sí. ha sido una carrera exitosa, ¿verdad? No creo que todos puedan manejar fondos, ¿no? O sea, si hiciéramos cuentas así a bote pronto, ¿cuánto dinero has manejado en tu carrera profesional? Pues a lo mejor yo te diría, me ha tocado manejar, pues a lo mejor 25,000 millones de pesos, ¿no? Una cosa así. Nomás estoy queriendo pensar, nomás los 4 centros comerciales más grandes que me tocó hacer, pues costaban 1,500 millones de pesos cada uno. Pues ahí ya estamos en 6,000 millones, ¿no? Los edificios que estamos haciendo ahorita, pues están entre 600 y 1,200 millones de pesos solo de obra, sin contar soft cost y hard cost, y, ¿no? Todo el tema de permisos y de licencias y todo lo demás, y diseño, pues, sí, o sea, cada edificio que estamos haciendo ahorita, te diría el promedio son 1,000 millones, y pues tenemos 9 de esos, ¿no? Entonces, por ahí yo te diría, a lo mejor en 20 años me ha tocado manejar 25,000 millones de pesos, haciendo una cuenta así muy rápida, pero me encanta hacerlo, ¿no? Entonces yo te diría así como consejo, creo que la maestría sí hace una diferencia, ¿no? Esa sin duda sí es, y sí es un tema y sí hay que perseguirlo. 2, creo que es súper importante saber que no sabemos, ¿no? Oigan, estén dispuestos a aprender, ¿no? Oye, si escuchas algo nuevo allá afuera, éntrale para aprenderlo, porque si no lo sabes, algo te va a dar, ¿no? Entonces hay que saber que no sabes y ir y buscar a aprenderlo, ¿no? Yo llegué a los bienes raíces sin conocer la diferencia entre desarrollador de bienes raíces y constructor, y hay una diferencia abismal, brutal, ¿no? Muchos contratistas o constructores han querido volverse desarrolladores y han quebrado, ¿no? Entonces es un tema complicado que trae muchas cosas. Entonces yo les diría, aprendan, siempre abiertos a aprender, siempre abiertos a escuchar. Si te piden que hagas algo, hay que ir a hacerlo y aprender y saber el por qué te lo piden, ¿no? No nomás decir, no, alguna vez me tocó que tuve una discusión con una persona que trabajaba conmigo porque le dije, oye, hay que hacer esto, y me dijo, no lo voy a hacer. Y le digo, hay que hacerlo porque tu cliente te lo pidió. Dije, yo también sé la respuesta porque mentalmente era una operación muy fácil, pero nuestro cliente, que era nuestro cliente interno, que era el equipo de operaciones,
nos había pedido que le propusiéramos 2 escenarios o 3 escenarios de cómo iba a ser el proyecto al final, ¿no? Entonces le dije, yo sé que la mejor solución es la solución A, ¿no? Desde el punto de vista fría de retorno, pero si tu cliente te pide hacer esto, lo tenemos que hacer. Nuestro cliente te lo está pidiendo y tenemos que ir a buscar cuál es la mejor solución para ellos. Y si queremos traerlos a la opción A, hay que discutirlo, pero no puedes decir, no lo voy a hacer, ¿no? Siempre abiertos a aprender. Digo, creo que hay otro tema importante también, hay que saber decir que no y también hay que saber recibir un no por respuesta. Cuando empiezas a crecer en la vida profesional, empiezas a tener gente a tu cargo y se vale que un día te digan, oye, ¿sabes qué? No puedo porque es o hago esto otro, ¿no? Entonces, tú como manager de un equipo tienes que poder aprender a hacer descargas e incluso muchas veces como manager te tienes que poner tú a hacer la chamba que hoy el equipo no tiene ancho de banda para hacer, ¿no? Entonces, hay que saber recibir un no por respuesta, creo que eso es clave, y hay que saber decir que no también. No nomás porque no quiero, sino con argumentos correctos, ¿no? Y pues aprender y seguir aprendiendo y yo me encantaría hacer otra maestría, me encantaría hacer un doctorado y me encantaría hacer muchas cosas. Acabo de hacer un certificado de Development for Your Community, ¿no? Es un certificado en línea, ¿no? Que hice metiéndole ahí 2 horas a la semana a hacer las lecturas y los videos y los no sé qué. Y estuvo muy bien, estuvo muy bueno, ¿no? Creo que otra cosa bien importante hay que saber pedir y negociar, ¿no? A mí cuando llegan y me dicen, oye, híjole, es que no sé cómo decirte, pero me da pena, pero no sé qué, pero pues es que quiero pedirte vacaciones, ¿no? Entonces le digo, oye, ¿tus vacaciones ya las tienes o ya tienes días de vacaciones? Sí. Entonces yo les digo, nomás me vienes a avisar. Yo no te puedo decir que no te vayas de vacaciones. Digo, claramente tú sabrás si te quieres ir de vacaciones el día que entregas tu proyecto, pero si estás dentro del tema y si me dices, oye, me voy a ir 4 días de vacaciones el mes que entra, no pasa nada, nos ponemos de acuerdo. Y yo con la gente de mi equipo les digo, a mí, díganme cosas que yo tengo que hacer el tiempo que tú no vas a estar, ¿no? Y así lo hacemos. Entonces, ese tema de pedir vacaciones es un tema de pedir vacaciones de las cuales ya tienes derecho, pero pues es un tema de negociación también, ¿no? Hay veces que todavía no las tienes ganadas, pero pues, y todo el mundo tenemos derecho a echarnos 15 días de vacaciones al año. No pasan. Malo sería que las empresas tuvieran problemas y no pudieran funcionar si una persona no está 15 días, ¿no? Entonces ese proceso de negociación y hay un tema ahí de soft skills que hay que masterizar también. Y eso, sin duda, solo con el tiempo, ¿no? Entonces hay que meterse en discusiones, hay que meterse en negociaciones, hay que meterse en reuniones y hay que agarrar tareas para luego entregar resultados, para luego discutirlos, para luego ir creciendo, ¿no? Entonces yo te diría, el consejo es, métanse hasta en lo que no les importa. Lo peor que te pueden decir es que te digan, aquí no te metas y listo, ¿no? Ese sería el tema. Pues muchas gracias, Pablo. Yo creo que vamos a tener que tener otro episodio. Feliz de la vida. Detalles, sin duda. Nos dejaste así como que llenos de información y de muy buenas experiencias. Y pues te agradezco este espacio que nos estás dando. El objetivo es pues enriquecer la formación de los ingenieros civiles, no solamente del TEC. Sabemos que esto va a ayudar mucho a otros ingenieros civiles y pues que también vean como casos de éxito, ¿no? En tu persona, ¿no? En lo particular pues en la parte de desarrollo, en muchas industrias donde has estado y que claro, profesionalmente has sido muy exitoso. Te agradezco esta oportunidad y bueno, pues invitarlos a que sigan el podcast. Vamos a estar ahí sacando algunos videos cortos y también del video completo de esta plática tan enriquecedora que tuvimos y pues sigan conectados con nosotros. Próximamente vamos a tener más pláticas también con exalumnos de ingeniería civil. Perfecto. Profesores también aquí. Muy bien. Para que nos platiquen su experiencia. Claro. Y pues gracias, Pablo. Perfecto, feliz de la vida. Me encanta hacerlo y las veces que sea necesario, yo voy a estar viniendo a Monterrey más o menos una vez al mes, una vez cada 2 o 3 semanas. Entonces, feliz de la vida de poder darles aquí una visitada y poder echar una plática formal o informal también. Y me encantaría poder acercarme a los alumnos y tratar de transmitirles un poco de lo que me ha tocado ver, ¿no? Ok, muchas gracias.